en este momento, mi querido Eddie. Muy buenas noches. Estimados amigos, buenas noches una vez más. Muchísimas gracias por estar con nosotros y en esta noche les tenemos ya la tercera transmisión del curso de conservación a cargo del chef Juan Ignacio Medina. Pues todos listos y prestos. Juan, buenas noches y el escenario es tuyo. Bienvenido. Muchísimas gracias a todos, de verdad es un placer poder aquí en el segundo día de este curso de conservación de alimentos. Es importante que nosotros vayamos recordando lo que vimos ayer. Nos pueden hacer unas pequeñas consultas para poder interactuar de mejor manera en este, ¿no es cierto? Entonces, vamos a empezar recordando qué son las conservas, ¿no es cierto? Tenemos aquí algunas diapositivas que yo les voy a mostrar. Voy a compartir ya la página del día pequeño recordatorio de lo que nosotros vimos el día de ayer, ¿no es cierto? Primero hablamos nosotros de la conservación. Hablamos que la conservación es la ética para el uso de los recursos, el saber usar nuestros recursos. Sí, importante saber eso, el saber trabajar de buena manera para que no haya desperdicio. Vimos también que el alimento cumple la función de nutrir a nuestro cuerpo. No deben olvidarse de eso, ya que en el método de conservas nosotros perdemos los nutrientes de los alimentos, no nos va a hacer nada el poder conservar, si no nos va a nutrir de buena manera. Entonces, otro concepto muy claro que tienen que ser de lo que ya nosotros vimos ahí. Este es un pequeño resumen que estamos haciendo. ¿Para qué nos sirven las conservas de alimentos? Primero, el punto más importante, para consumirlo en un tiempo determinado, mayor al tiempo normal, reducir los costos dentro de nuestra empresa, dentro de la familia, las personas que son amas de casa, los emprendedores. Con esto de las conservas, nosotros vamos a reducir los costos de nuestras empresas. Importante también que lo tomen en cuenta. Vimos también los aspectos naturales o los conservantes naturales, que es el tema en el cual nos vamos a centrar ahora. Ayer vimos 5 conservantes naturales. Vimos el aceite, el vinagre, la deshidratación, el conservado en sal y en azúcar. Entonces, es importante que ustedes hayan leído un poco más de estos elementos que nos pueden dar a la conservación natural. Igual ahí poner los comentarios de cuáles son otros elementos que buscaron o pudieron encontrar. Nos ayudan a la cuenta, hay un montón, nos van a ayudar. Entonces, ahí en los comentarios vayan poniéndome cuáles han encontrado ustedes, cuáles gustaría 3, ya que nos vamos a centrar en estos 3, para que ustedes puedan hacerlo de manera artesanal o en casa con sus familias y puedan conservar los alimentos de mejor manera. Pero si ustedes tienen natural, podemos aquí extender una clase y hablar de los constantes que ustedes pongan. Así que vamos a empezar. No sé si ya alguien nos cuenta qué es lo que investigó de los conservantes naturales. A ver. ¿Alguien? Sí, Evelyn, si no, ya Evelyn empezamos. dice, Evelyn nos indica que la conservación es un proceso mediante el cual se alarga la vida útil del alimento, conservando sus nutrientes necesarios. Ya, perfecto. Son conceptos generales que nos van a servir para este curso, ¿no es cierto? El saber que nosotros podemos extender la vida útil del alimento. Ya vimos ayer que la cáscara la conserva, pero nosotros tenemos la necesidad de extender esa vida útil del alimento. Así que nosotros por eso vamos a ver estos defectos o técnicas para conservar, ¿sí? Empezamos entonces. Vamos a ver primero
el aceite. Nosotros vimos, ya hablamos ayer que el aceite no es netamente un conservante, pero sí es un aislante de microorganismos. Evita la proliferación de bacterias y microorganismos que van a dañar nuestros alimentos. Así que si nosotros, si bien es cierto, no es un conservante, nos va a ayudar a prevenir daño de nuestros ingredientes. En realidad el aceite yo lo uso o elaboro aceites saborizados de esta manera, ¿ya? Nos ayudan a conservar, por ejemplo, yo hago aceite de ají, aceite de romero y un montón de especias, ¿no es cierto? Y eso me ayuda cuando yo hago la capa o le pongo el aceite dentro de los alimentos, me ayuda a conservar y puedo hacer la durabilidad de ese tipo de cosas, extenderla unos 3 meses, ¿no es cierto? Entonces, alguien de ustedes tal vez ya ha hecho, es muy común hacer estos tipos de aceites y ya vamos a ver el proceso para elaborar estos aceites. ¿Alguien me puede decir si ya lo ha hecho alguna vez, tal vez, o es la primera vez que han escuchado sobre esto? A ver, ¿alguien por ahí? Si no, empezamos con las características del aceite. A ver. Bueno, vamos a seguir. El aceite, sí, dígame, ¿alguien por ahí? Aceite de romero. Dice que han hecho aceite de romero y hecho ají en aceite. Se conserva de mejor manera. Perfecto, está muy bien. Entonces, la parte que nos conserva nos proporciona un aceite que puede saborizar nuestros alimentos. Ese mismo aceite podemos utilizarlo para ensaladas, para las vinagretas o para cesar una carne que nos vendría bien, ¿no? Para aportar un sabor diferente a nuestra comida. Entonces, no solo nos va a ayudar a conservar un alimento, sino nos va a proporcionar una nueva técnica para nosotros utilizar dentro de la gastronomía. El aceite, ¿qué nos dice? Es un protector de alimentos. Ya vimos, es un aislante de microorganismos. Redundamos aquí, protege los alimentos, ¿no es cierto? Otra cosa, impide el contacto con el aire, es decir, que cuando nosotros ponemos aceite a un alimento, cualquiera que sea este, va a impedir el contacto con el aire o con el oxígeno, que es el que hace que se proliferen las bacterias, que se multipliquen. Como ayer nos comentaba el chef Hidrobo, en una hora se pueden hacer 36,000. ¿Sí está bien? Un poco ¿Sí? más. Bueno, es un poco más, pero aproximadamente. Ya, entonces, nosotros al quitar el aire o el oxígeno de los alimentos, evitamos esa proliferación de bacterias o de microorganismos, como ustedes lo quieran llamar, para nuestros alimentos, ¿no es cierto? ¿Qué nos dice también? El aceite no es un conservante. Ya, esto apréndanse de memoria. No vayan a confundir las cosas. Ya lo hablamos, no es un conservante, pero evita el contacto con el agente exterior o con los microorganismos, bacterias, virus y demás, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros para conservar los alimentos en aceite? Tenemos un proceso muy sencillo. Primerito, vamos a lavar, ahí está la imagen, cualquier alimento que nosotros queramos conservar, vamos a lavarlo bien y a secarlo bien. Ese sería el primer paso que nosotros necesitamos para conservar este alimento. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente, si nosotros conservamos un alimento que no lo limpiamos, no tuvimos la asepsia suficiente, igual se va a dañar de una u otra manera, porque ya va a tener ese contacto con los microorganismos, ya va a ir con microorganismos. Entonces, primero los limpiamos, los lavamos bien. Recuerden que tenemos mezclas de agua con cloro o agua con vinagre para eliminar microorganismos. Así que eso deben estar pendientes de ustedes. Ya los veremos en cursos, en otros cursos que estará dictando Identidad Gastronómica, cómo podemos nosotros hacer las fórmulas para limpiar esos alimentos, ¿ya? Entonces, ese va a ser el primer paso. Lavamos y secamos. Segundo paso va a ser esterilizar los envases, ¿ya? Si tienen algún concepto claro de lo que es la esterilización, ¿alguien tiene alguna idea para poder seguir?
tenemos la esterilización de los envases. Siempre es importante utilizar envases de vidrio, es lo más recomendable. Sí, hay gente que guarda en plástico, no es muy bueno, la verdad. Hay plástico que sirve para nosotros guardar las cosas, hay otros que no, porque actualmente se usa mucho plástico reciclado y ese va a tener un daño a nuestros alimentos. Entonces, preferiblemente usar vidrio. ¿Y cómo esterilizamos el vidrio? Simplemente ponemos agua caliente, lo ponemos a hervir por un determinado tiempo y ya tenemos un frasco, un recipiente estéril para nosotros poder guardar los alimentos. Sí, es importante este paso. Es algo que ya viene netamente con la salubridad, que nosotros podemos eliminar impurezas mediante este proceso, ¿no? Agua caliente, hervimos unos minutos del frasco donde que vayamos a conservar nuestros alimentos, lo esperamos que se seque un poco y empezamos a hacer nuestra mezcla. Sí, hay diferentes empaques de vidrio, de plástico en algunos casos, como les dije, no siempre el plástico es bueno, pero hay algunos que sí lo pueden utilizar. Tenemos el tercer paso, que sería, este es opcional, este lo vamos a ver. El tercer paso nos dice calentar los alimentos a una temperatura de 60 grados junto al aceite. Este es muy opcional. ¿Para qué nos va a servir este paso? Este paso nos va a servir cuando nosotros, aparte de conservar el alimento, queremos que el aceite extraiga su sabor, ¿sí? Entonces, no es necesario, pero lo ponemos porque hay mucha gente que también quiere hacer los aceites saborizados, aceites multiusos para ensaladas, vinagretas y demás. Entonces, es importante tomar en cuenta este aspecto si nosotros vamos a hacer aceites saborizados. Si solo vamos a conservar, vamos a obviar el paso número 3. Solo lavaríamos y secaríamos, esterilizamos el envase y envasamos, ¿sí? Dejarlos de enfriar, importante. ¿Por qué? Porque si nosotros tapamos las conservas en caliente, es muy probable que igual se empiece a crear una capa de microorganismos que van a dañar. Entonces, preferible dejarlos de enfriar y taparlos. O en el caso de hacer un casi sellado al vacío, cocinamos, ponemos la tapa, al momento que se cierra herméticamente la tapa, es cuando nosotros vamos a sacarlos y ahí enfriamos, ¿sí? Sería primero tapar, esterilizar junto a la mezcla y enfriamos. Pero Tengo una siempre tomar en pregunta. cuenta. Sí, dígame. La esterilización también se basa en lo que es en el sistema refrigerio. Entonces, la esterilización también se puede esterilizar a medio de agua tibia. También se le puede poner boca abajo. Es necesario, mi pregunta es necesario meterle a la nevera, Y no. porque yo he esterilizado en la manera, he esterilizado el frasco de Ujú. vidrio, lo he dejado volteado y de ahí, después de 5 minutos, ingresar a la nevera para que muera todas las bacterias y Ok, microorganismos. Ya. permíteme, Ah, Juanito, un momentito. May, ¿verdad? May, mira, lo que tenemos que entender que el proceso de esterilización se debe hacer a 100 grados Celsius o el punto de ebullición. Si tú hablas solo de en agua tibia, no estamos en el punto de ebullición y eso ocasiona o provoca que los microorganismos que se puedan encontrar en el recipiente no mueran y se mantengan. Entonces, siempre que vamos a esterilizar, tenemos que, en la parte casera, ¿no? Tenemos que hacer o permitir que el agua ebulla, que hierva. Una vez que hierve, sometes el recipiente en la olla donde estás teniendo el agua caliente, lo dejas por unos minutos, luego lo sacas y lo pones a escurrir tomando en cuenta el menos contacto con el recipiente, ¿sí? Y una vez que ha bajado su temperatura, ahí sí ya lo puedes llevar a refrigeración para que mantenga seguridad, en temperaturas de seguridad de 4.4 grados hacia la baja, que es el de la refrigeradora que tú tienes en casa. Ok, Juanito. ya. Perfecto. Entonces, siempre es importante esterilizar, pero ya tenemos ese consejo, ¿no es cierto? Hacerlo a 100 grados centígrados. Ahí es donde que van
a empezar a morir las bacterias o microorganismos para que nosotros en nuestros alimentos no tengamos esa contaminación, ¿ya? Así que es importante el proceso de esterilización, pero cuando nosotros vamos a sellar esos alimentos, no todos necesitan refrigeración. Necesitan que se enfríen o que tengan una temperatura ambiente, sí, pero no necesitan todos de refrigeración. Eso hay que tomar muy en cuenta. La refrigeración igual nos va a causar, si no tenemos una buena temperatura en la nevera, algunos van a causar cristalización. Por ejemplo, el aceite, hay algunos aceites que se solidifican en refrigeración, entonces nos va a alterar nuestro producto. Entonces, eso debemos tener muy en claro. No siempre necesitamos refrigeración y menos para los aceites, porque ya el aceite nos va a ayudar a repeler los microorganismos y a no tener contacto con el oxígeno, ¿sí? Entonces, importante eso. Luego querido, de guardar en el recipiente hermético, como ya dijimos, vamos a pasar al siguiente punto, ¿sí? ¿Hay alguna Juanito, pregunta hasta ahorita? Juanito, Sí. Juanito, disculpa, antes de que pases. Recordemos, amigos, que podemos ir haciendo todas las preguntas en el chat para poderlas resolver al final. Si alguien desea hacer una pregunta como nos acabó de hacer Maggie de una manera hablada, solamente les pedimos levantar la mano y de ahí nosotros ya les podemos ayudar con el paso apenas vaya a haber un cambio en el que podamos interrumpir a Juanito. Es más que nada para no romper el orden y la secuencia de las preguntas, ¿sí? El paso les dará el chef Edison Hidrobo para poder formular la pregunta, ¿sí? O si no, utilicemos siempre el chat para al final responder todas las dudas. ¿Listos, mis queridos amigos? Muchas gracias. Sigue, Juanito, por favor. Perfecto. Entonces, como les dije, vamos ya a pasar al siguiente punto. Como ven aquí en el último dibujito, el que se asoma ahorita, ahí tenemos los frascos esterilizados con las conservas en aceite. Sí, podemos conservar un sinnúmero de ingredientes. Es fácil, es práctico de hacer, nos va a ayudar bastante. Creo que es una de las técnicas más fáciles que nosotros podemos utilizar en la conservación, así que tienen que estar muy pendientes de esto, ¿sí? Los otros aspectos o las otras técnicas que veremos también tienen su grado de facilidad, pero no tanto como esta. Esta es un poco más sencilla que todas, así que vamos a pasar. Vamos al proceso de deshidratación. Vamos a hablar que este proceso es bastante antiguo. Tiene siglos dentro de la conservación de alimentos. Se podría decir que es uno de los primeros conservantes o las maneras de conservación que tenemos en el mundo. ¿Y por qué es bueno este? Hay que recalcar, es indispensable este tipo de conservación porque elimina el agua. ¿Qué pasa al eliminar el agua? Al eliminar el agua pasa casi lo mismo que eliminar el oxígeno. Se evita la reproducción de microorganismos. Entonces, el primero nos ayudaba a evitar el oxígeno. Este nos ayuda a quitar todo el agua que tiene un alimento. Y el agua, como saben, el agua, hasta muchos, es una frase trillada. El agua es vida, dicen, ¿no es cierto? Para los microorganismos, el agua también es vida. Entonces, si nosotros eliminamos el agua de nuestros alimentos, podemos hacer que perduren por mucho tiempo. Entonces, es importante esta manera de conservación. Como ya hablamos ayer, la deshidratación puede hacerse de manera natural, que sería al sol, que es el proceso que nosotros vamos a ver, y de manera artificial o con maquinaria, que sería el uso del horno para deshidratar a una cierta temperatura, o el uso de deshidratadores ya que vienen ahora un montón de deshidratadores en formas, tamaños, que nos van a ayudar a la rapidez de este proceso. Pero la manera antigua o la manera clásica de hacer la deshidratación es al sol. Entonces, es importante que tomen en cuenta para que ustedes lo puedan hacer en sus hogares. Tranquilamente podemos hacerlo. Va a depender, sí, de lo que es la temperatura. Es muy importante que tomemos la temperatura y la humedad. En la costa, como hay más humedad,
nos va a demorar un poco más este proceso, pero no quiere decir que no se pueda hacer, ¿sí? Solo nos va a hacer un lapso más amplio de tiempo, más no va a ser que no podamos hacerlo, ¿sí? ¿Me entienden más o menos cómo estamos? ¿Sí me entienden? Para poder seguir. Vamos con el proceso ahora. Al igual que el primer proceso del aceite, primero es indispensable lavar y secar los alimentos. O es indispensable hacer asepsia de los alimentos o eliminar microorganismos mediante lavado para los alimentos que nosotros vamos a deshidratar. El siguiente proceso, también indispensable, es el amarrar en porciones, si nosotros vamos a hacer lo que es especias, romero, tomillo, cilantro, perejil, es amarrar en porciones que puedan conservarse sin mucha humedad, ¿sí? Entonces, es importante eso. Si nosotros vamos a hacer carne, el proceso de deshidratación para la carne siempre es importante que haya un grosor súper un grosor bastante delgado, me refiero, ¿no es cierto? Que la carne no tenga demasiado espacio, no sea de demasiado grosor para nosotros poder deshidratar de mejor manera. El proceso de amarrado con hilo, que es el segundo que estamos viendo aquí, es importante que nosotros lo hagamos para poder sujetar estas cosas y poder porcionar o poder separar las distintas especies. El tercero, buscar un lugar que tenga luz solar. Obviamente nosotros vamos a buscar una zona dentro de nuestra casa o dentro del restaurante donde que dé directamente la luz solar para nosotros tener este proceso de deshidratación, ¿sí? Es importante dentro de los restaurantes tener, como ven, por donde vaya el humo, los olores, extractores de olores, pero también es indispensable tener las ventanas, ¿sí? Esto nos va a ayudar a que tenga luz solar. Otro caso sería si lo van a hacer en su casa, podrían colgarlo, qué sé yo, en el patio, o podrían colgarlo dentro de algún lugar donde que llegue la luz solar. Sí, es importante el poder tener luz solar para el proceso de deshidratación de manera natural. Como les digo, si nosotros vamos a tocar el tema de deshidratación en horno, ya es muy diferente, ¿sí? Para más o menos deshidratar, nosotros en horno necesitamos una temperatura aproximada de 90 grados, ¿sí? Y es importante hacer cortes dentro de nuestros ingredientes que vayamos a deshidratar. ¿Para qué? Para que sea el proceso más fácil y más rápido. Porque no es lo mismo, digámoslo así, deshidratar una manzana completa que una manzana cortada en rodajas. Por eso es importante porcionar antes de deshidratar, sea a la luz solar o sea en los hornos. Entonces, procesos importantes. Vamos a nombrarlos otra vez. Lavar bien los alimentos y secarlos. ¿Sí? Importante secarlos, importante lavar. Amarrar con los hilos para nosotros poder ir porcionando si lo vamos a hacer el secado al sol. Si no vamos a amarrar con hilos, por ejemplo, no son especias, ¿no es cierto? Vamos a ponerlo directamente, puede ser en una tela que nosotros pongamos al piso para poder deshidratar. Y esto va en el caso de lo que son los granos, ya la cebada, el trigo, el maíz. Eso podemos nosotros ponerlos directamente en un costal, puede ser, o en una tela grande para nosotros llevarlo al piso, esparcir un secado de mejor manera, ¿sí? Entonces, la luz solar, importante para este paso si lo hacemos de forma casera, y dejar el reposo o tiempo necesario. Hay alimentos que necesitan mucho más tiempo para deshidratarse. Por ejemplo, la carne va a necesitar más tiempo para deshidratarse que el ají, por ejemplo, ¿ya? Entonces, todo va a depender del tamaño de la porción o el tamaño del alimento que queramos deshidratar, y también va a depender de la temperatura, del ambiente, del clima
hasta de la estación donde estamos, por ejemplo. No es lo mismo deshidratar en verano que deshidratar en invierno, ¿cierto? Entonces son aspectos que debemos tomar en cuenta para el proceso de deshidratación. Aquí tenemos algunos lugares, por ejemplo, este es un espacio de una casa que nosotros podemos conservar ahí tranquilamente. Y tenemos aquí ya los alimentos ya deshidratados. Hay un sinnúmero de alimentos que podemos deshidratar. Algunos necesitan, como les dije, más tiempo, otros menos tiempo, pero el proceso de deshidratación básicamente va a ser el mismo, ¿sí? Y vamos a tratar ahora lo que es la sal. Bueno, la sal dentro de la historia de la humanidad ha tenido gran acogida. Antiguamente se pagaba con la sal y se pagaba porque es algo muy preciado, porque la gente recibía una porción de sal para poder salar sus alimentos y conservarlos de mejor manera, ¿no es cierto? Entonces, por eso viene hasta la palabra salario de la sal, y es uno de los conservantes más antiguos que se tiene dentro de la historia. Nos ha ayudado en un sinnúmero de procesos hasta más o menos del siglo XIX que empieza el refrigerador. Entonces, el salar a un alimento ha existido desde hace muchos siglos. Y el proceso de refrigeración que nació básicamente en el siglo XIX aproximadamente ya alteró este proceso, pero no quiere decir que se quedó sin validez, ¿no es cierto? Porque aún muchos lugares hacen este tipo de conservación. ¿Y por qué lo hacen? No es porque quieren extender tal vez su tiempo de vida, sino que también es porque nos aporta otro sabor, nos mejora a veces la textura. Hay un montón de cosas que nosotros podemos hacer mediante este proceso de salado. Hay que también tomar en cuenta que podemos curar los alimentos, que sería agregar sal y agregar algunas especias para nosotros curar los alimentos, ¿sí? Hacer una capa sobre el alimento y poderla trabajar de mejor manera y haciendo un mejor uso y una extensión de vida mucho mejor, ¿sí? Entonces aquí nos habla de la historia. Históricamente es la de mayor importancia la sal. Ha llegado a ser una moneda de cambio en el mundo. Como les dije, por mucho tiempo existió el salario, que viene básicamente de la sal. Es importante también porque nosotros al salar un alimento eliminamos la humedad. Otra vez regresamos al punto de la humedad. Es como el agua. Nosotros al tener humedad o tener agua, creamos un ambiente para microorganismos muy fácil de reproducir. Entonces, si quitamos la humedad, este proceso va a ser eliminado. Tenemos otro punto importante que sería, se usa principalmente con productos crudos. ¿Cuáles serían estos productos? Básicamente podemos hacer una salazón en pescados, en carnes y demás, ¿no es cierto? Pero mayormente se utiliza en pescados y carnes. Es importante que al nosotros salar un alimento, igual, no tenga un grosor excesivo, tenga máximo 1 centímetro de grosor para nosotros hacer una buena salazón, ¿sí? Entonces aquí vamos nosotros a ver un proceso básico que nosotros podemos hacer. Es importante tomar en cuenta que existe un sinnúmero de sales que nosotros podemos utilizar ahí. La sal de mar, la sal iodada, la sal de montaña y algunas sales que nosotros podemos utilizar para este proceso. Hay que recalcar que la sal de grano es la más apta para nosotros realizar un proceso de conservación en sal. Así que podemos hacerlo en la casa con sal fina, pero no es muy recomendable, ¿sí? La sal gruesa es fácil de conseguir, no es algo que nosotros no podamos o sea difícil de conseguir, así que les recomiendo que si van a hacer este proceso, lo hagan netamente con sal en grano. Alguien tal vez me puede decir alguna sal que conozca o que le guste aplicar, que no sea la sal de mar, digamos así, ni la sal de montaña. ¿Hay alguna otra sal que ustedes han utilizado? Pónganmelo en los comentarios para ver cómo podemos hablar de esa sal. Mientras vamos viendo el proceso para
para salar los alimentos y conservarlos. Primero, vamos a hacer una cama de sal, ¿sí? En cualquier lugar, puede ser una bandeja, un Pyrex, o cualquier cosa, vamos a hacer una camita de sal, sal gruesa, como les dije. Vamos a poner el elemento que queremos conservar, sea carne, sea pescado, y con la condición de que no sea extremadamente grueso. ¿Por qué? Porque al nosotros poner un alimento demasiado grueso, no vamos a eliminar por completo la humedad, ¿sí? Mientras que si es fino el alimento o la carne, nosotros vamos a quitar la humedad en su totalidad y de una manera más rápida, ¿sí? Entonces, por eso es importante, si vamos a salar una carne, digámoslo así, tenemos que filetearla. No sé si ustedes han visto igual las carnes lojanas, la cecina, que tienen este proceso. Esas, en cambio, se mezclan el proceso de salado con el proceso de ahumado. Hay lo que ayer hablábamos con el chef también, que nos dice el charque, que es la manera o el nombre de conservación para las carnes en Latinoamérica, ¿no es cierto? Entonces, es importante tomar ese punto en cuenta. Y por tercer paso que tenemos sería cubrir el alimento con una capa de sal similar a la que pusimos abajo, ¿sí? Entonces, capa de sal abajo, alimento y capa de sal encima. Importante, súper importante cubrir por ambos lados. De ahí, lo siguiente que vamos a hacer es guardarlo en un lugar fresco con poca humedad. ¿Por qué vamos a hacer esto? Porque si nosotros queremos evitar la humedad y llevamos a un lugar fresco, pero no tiene las condiciones adecuadas, vamos a estar dañando nuestro producto. Entonces, es importante que nosotros tengamos bodegas que podamos aclimatizar para poder hacer este proceso y conservación mediante la sal. Por eso es importante que ustedes como gastrónomos vayan buscando lugares donde que ustedes puedan hacer distintos procesos para sus empresas, ¿no es cierto? Porque ya ahora vamos a ver muchos temas de la gente que desperdicia demasiadas cosas dentro de la producción, ¿no es cierto? Hay gente que no conoce procesos de conservación o no conoce procesos de empaquetado y desperdicia muchas cosas. Entonces es importante que nosotros vayamos teniendo ese conocimiento, vayamos trabajando de una buena manera para conservar nuestros alimentos dentro de nuestro restaurante, dentro de nuestra casa, donde sea que nosotros nos encontremos, tener una pequeña parte de conocimiento para nosotros hacer esos procesos. Es importante porque de una u otra manera vamos a poder sobresalir, ¿sí? Sobresalir en muchos ámbitos, ámbito económico, ámbito social, mediante el conocimiento de estas técnicas. Entonces, es importante eso. Como ven, aquí tenemos una bodega donde conservan carnes, donde conservan pescados, que tiene un ambiente bastante seco, ¿sí? Es oscuro. Es importante también que tenga una parte oscura donde que vayamos a conservar. Y como les digo, nosotros al hablar de estos temas de conservación es el ámbito de conocer algo para nuestras empresas. Las empresas muchas veces quiebran por el desperdicio de materia prima, ¿no es cierto? Pero si nosotros podemos conservarla usando estas técnicas que hemos visto que son solo 3 que vamos a ver ahora, vamos a influir bastante para que nuestra empresa siga adelante. Muchas empresas lo que hacen es desperdiciar alimentos, no llevar una buena contabilidad de lo que se tiene en bodega o cosas así, ¿no es cierto? ¿Por qué afecta esto? Netamente afecta porque nosotros no tenemos conocimiento de los procesos de conservación. Hoy hemos visto procesos de conservación natural, con elementos naturales, con elementos fáciles de conseguir, así que es importante que ustedes vayan y los apliquen dentro de su hogar, dentro de sus empresas y donde que ustedes puedan aplicar esto. Es importante para un gastrónomo, digámoslo así, que aporte también, porque muchas veces nosotros trabajamos en lugares y tenemos desconocimiento y la gente dice, ¿y cómo hago para no
desperdiciar esto, no desperdiciar aquello. Y si ustedes tienen el conocimiento amplio de este tema, pueden aportar, ¿no? Aportar a las empresas, aportar al lugar donde que ustedes vayan con estos simples pasos que hemos visto el día de hoy. Así que de aquí vamos a empezar con la ronda de preguntas. Como les dije, espero que hayan investigado algunos otros temas por los cuales nosotros podamos conservar los alimentos de manera natural. Recuerden que mañana procederemos a hablar de las conservas ya un poco más industriales o con maquinaria, que ya no es tan fácil hacerlo, ¿no? No digo que es imposible, pero es ya un poco más complejo. Estos son ámbitos que nosotros debemos tomarlos en cuenta porque son procesos fáciles de hacer y procesos que nos mejorarán la vida dentro de las empresas. Así que estoy pendiente a sus preguntas, cualquier cosa o cualquier otro tema que quieran hablar de los conservantes naturales. Aquí estaremos para responder sus dudas y de verdad, muchísimas gracias a todos. Gracias, mi querido Juan, por la exposición. Yo me voy a permitir, como en todas las transmisiones, hacer una pequeña intervención ratificando y dando respuesta a algunas de las preguntas que yo me permití observar en el transcurso de la charla. Es así que había una de ellas que me llamó mucho la atención y algunas personas preguntaban, ¿se puede utilizar recipientes o frascos ámbar? Ok, para todos y cada uno de ustedes tenemos que entender que la cristalería ámbar es aquella que ustedes compran mucho más económica, o los frascos ahumados. Aquellos frascos o vasos o jarras de color café intenso, medio rosado, oscuro o verde. Ese tipo de frasco es muy apto para cierto tipo de conservaciones en las cuales necesitamos impedir que la luz solar o los rayos del sol penetren y degeneren el producto. Entonces, sí es muy viable en algunas conservas, no en todas. Algunos de ustedes también, el momento que el chef Juan hablaba de la salazón de cierto tipo de cárnicos o pescados y que se los expone en lugares ventilados, la preocupación era, ¿y los moscos? ¿Cierto? Ok, tenemos que tomar en cuenta que la sal tiene una característica muy fuerte en olor y en sabor. Entonces, el mosco muy difícilmente se posesiona. Además de que los procesos se los hace en lugares en los cuales, dependiendo, si lo vamos a ahumar, está sobre un fogón en el cual la carne recibe el humo de lo que estemos nosotros cocinando o preparando. Entonces, en ese espacio no los vamos a tener. Y en la parte de afuera, generalmente en lugares ventilados y que tenga sol directo para que el proceso de secado sea mucho más rápido e inmediato. Había otra inquietud en la que indicaban cómo deshidratar las hojas de albahaca porque se me vuelven negras. Tenemos que entender primero la estructura fisiológica de cada uno de los productos, y la albahaca, al tener un color verde intenso, tiene un alto contenido de hierro. Es esa la razón de por qué cuando nosotros la procesamos, la licuamos, hacemos un pesto, ¿cierto? Generalmente, si no agregamos un ácido cítrico, no bajamos el nivel de pH o lo protegemos, esta tiende a oscurecerse. Sucede mucho con el aguacate, sucede con la manzana, sucede con muchos productos que ustedes pueden haber visto en cocina. Entonces, se la puede hacer de dos maneras. Lo importante es el proceso o el procedimiento que lo tengan que hacer. Una en el horno o en un deshidratador. Pero cualquiera de las dos lleva sobre las 20 horas de proceso. ¿Qué quiero decir? Que las hojas de albahaca en un horno, se precalienta el horno primero, se la cuece durante 20 minutos, se apaga el horno y tiene que quedarse hasta el siguiente día las hojas en el horno. Este
este proceso en el cual la temperatura, desde el momento que está a lo máximo, va bajando lentamente, impide la oxidación del alimento y lo deja seco en base a tiempo. En lo que corresponde al deshidratador, de igual manera, nosotros podemos aplicar el deshidratador en la operación y aquí va a llevar 2 días en el deshidratador a hacer el proceso de deshidratación de la misma hoja sin tener que adicionar ningún aspecto alterante o que esté fuera del producto. Paulina, activa tu micrófono y hazme la pregunta que vi que levantaste la mano. Buenas noches, chef. Mi pregunta es, al deshidratar en el horno, ¿no pierde sus propiedades? Correcto. Ok, suspéndele el micrófono, por favor. Sí, Listo. Paulina. Mira, tenemos que entender que cada procedimiento que nosotros lo hagamos, lo tenemos que hacer siempre con técnica. No podemos empezar a hacer una deshidratación sin conocimiento. Primero tenemos que entender que el horno tiene que tener cielo y suelo. No puede tener solo suelo, porque si tiene solo la temperatura baja, quema. La parte de abajo y la parte de arriba no hace nada. Tenemos que tener una cámara de calor en todo el espacio para que el procedimiento sea el apropiado. Entonces, yo te recomiendo, en la actualidad, nosotros tenemos tutoriales sumamente fáciles y sencillos que tú los puedes seguir para no alargarnos mucho, en los cuales tú puedes poner el procedimiento de deshidratación y vas a seguir paso a paso el mismo. Pero sí, te vuelvo a aclarar, es importante seguir un procedimiento. No tenemos que inventarnos nada porque ya está todo inventado, diríamoslo así. No somos sabios tampoco, sino más bien tenemos que un poquito investigar. Y recordación para otra inquietud había acerca de cuál es la recomendación que nos da para guardar el aceite saborizado. Juan nos hablaba que nosotros podemos hacer un aceite de romero, que el romero pues es muy fuerte y fragante en su constitución, entonces nos va a salir un aceite fabuloso. Podemos hacer uno de tomillo, ¿cierto? Uno tal vez de perejil o de culantro, el de ajo, el de ají, cualquiera de ellos. ¿Qué es fundamental en este aspecto? Una vez que nosotros generamos ya todo el proceso, ya tenemos el ají, las hierbitas dentro, tapamos en un recipiente debidamente desinfectado y hecho todo el proceso, es someterle o ubicarlo en un sitio donde no llegue el sol. Primero, no tiene que recibir rayos del sol. O sea, en una cocina puede estar, pero es más recomendable la temperatura interna de la cocina, donde vamos a guardar el frasco, que es fundamental que no supere los 18 grados centígrados internos, no más de 18 grados. La temperatura, yo creo que de una habitación normal en la sierra, estoy hablando en la sierra, por favor. En la costa tenemos que tomar en cuenta que la temperatura ambiente es sumamente más alta, entonces ahí tendríamos que buscar un espacio donde guardar. Entonces, es prudente, no luz solar, tampoco oscuridad, no es necesario porque no es un licor, es aceite, sino más bien la temperatura y un lugar fresco o ventilado. Y por último, quiero que Paul me ayude publicándoles una fotografía muy impresionante que yo la logré conseguir hoy en la mañana, en la que alguien en el internet la publicó y me pareció fantástica para este tema, que es el famoso charqui. Ahí está el famoso charqui, miren. Es una preparación pues que es ancestral, no es que es hecha hoy o 10 años atrás, 20 años atrás, no, de siglos. La carne de caza que generalmente se procesaba, el animal entero se lo cecinaba, se colocaba sal, se lo exponía al sol y al fondo ustedes pueden ver un poco de humo. Pues ese charqui con uno de los productos emblemáticos de nuestra América, que es el maíz, se lo consumía seco y con tostado, pues uno de los platos más exquisitos que en algún momento los que han probado me darán la razón y los que no, pues espero que lo prueben. Gracias, Paul, muy gentil por la fotografía, muy, muy gráfica acerca del tema que estamos hablando. Cualquier inquietud que tengan,
pues vamos a la ronda de preguntas y el chef Juan está dispuesto a contestarles. Y si yo puedo intervenir, pues con mucho gusto. Listo. Gracias, Nachito. Excelente la exposición. Gracias, Eddie, por siempre igual hacernos siempre las aclaraciones respectivas, ¿sí? Déjenme, Nachito, nos dicen, Edison Guamán, buenas noches. ¿Algún consejo para poder... las hojas de albahaca ya hablaste, Eddie. Sí. Déjame revisar dónde nos quedamos con las preguntas. Ha habido muchas preguntas, muchas gracias a la gente a todos nuestros invitados que nos han hecho las preguntas, ¿sí? Cecilia nos dice, para hacer aceite de frutas o vegetales, ¿cómo es más aconsejable colocarlos? ¿Frescos o deshidratados? Ya. En lo que nosotros vamos a aromatizar el aceite, digámoslo así, podemos hacerlo con los alimentos frescos. Es importante que nosotros trabajemos de una manera como que más casera, más artesanal, porque si nosotros los hacemos deshidratados ya cumpliríamos con dos procesos. Y al nosotros hacer la deshidratación, recuerden que los aspectos de deshidratación es que pierden algunas características de sabor, ¿sí? Hay algunos alimentos que se concentra más el sabor, otros que al nosotros deshidratar va perdiendo un poco, así que es importante conocer el alimento que nosotros, con el cual nosotros querramos saborizar el aceite. Generalmente yo utilizo aceite de albahaca, saborizo el aceite con albahaca, saborizo con romero, saborizo con perejil, con cilantro, con ají, con ajo, que son fáciles y los utilizo de manera natural. No les deshidrato, no les hago nada, pero porque yo conozco esos elementos, ¿no es cierto? Pero si nosotros podemos conservar o hacer un aceite saborizado de manzana, digámoslo así, podríamos recomendar que primero se deshidrate la manzana y luego se saborice el aceite. Pero ya les vuelvo a reiterar esto. Es importante conocer qué alimento nosotros vamos o con qué alimento nosotros vamos a saborizar, ¿sí? Después de eso vamos a decidir si sea deshidratado o sea fresco. Yo generalmente los utilizo frescos porque ya el aceite me ayuda a evitar la proliferación de bacterias y me saboriza de mejor manera. Ok, Lorena, dime. Permíteme acotar algo, Paul. Queridos amigos, es fundamental entender muchos de los procesos que se generan en una cocina y cómo estos se combinan para obtener un resultado apropiado. Tenemos que identificar lo que son las especias y aromáticas y lo que son las hierbas. Entonces, cuando yo quiero hacer un aceite de una aromática o de una hierba que tiene un olor fuerte, como el romero, pues directamente es fundamental colocarla fresca para que sus aceites naturales propios se inunden y se mezclen con el aceite y se fortifique. Pero si yo deseo hacer unos pimientos, unos pepinos y unas zanahorias en aceite, ahí sí es fundamental utilizar especias. Por ejemplo, el clavo de olor, la pimienta dulce, que tienen la característica de emanar ese aroma muy fuerte y concentrado que tienen en su constitución. Esto una pequeña acotación a lo que acaba de decir el chef Juan. Lorena Torres nos pregunta, tenga la bondad de indicarme cuando se sala el pescado o carne, ¿en qué tipo de recipiente debe colocarse? Ya, para nosotros realizar la capa, preferible un recipiente de vidrio, ¿ya? Pero el recipiente solo es para salar de mejor manera, no quiere decir que lo vamos a conservar en ese recipiente, ¿sí? Porque lo que queremos hacer en el recipiente es netamente hacer una buena capa de sal, cubrir todo el elemento y de ahí llevarlo a la bodega. Así que puede ser en cualquier recipiente, aconsejable de vidrio, sí,
pero no lo vamos a utilizar como para todo el proceso. Así que no es muy indispensable o no tiene mucho que ver en qué recipiente lo hagamos. El proceso es básicamente ponerlo en un recipiente para dar una buena capa de sal al producto y posteriormente llevarlo a las condiciones de humedad y de frescura adecuadas. Así que eso es lo más importante, más que el recipiente. José Luis nos indica, cuando esterilizo un envase, ¿es necesario colocarlo de alcohol o no? No es necesario. Al momento que nosotros llevamos a ebullición el vidrio o cualquier elemento que nosotros vayamos a conservar, ya lo esterilizamos y matamos los microorganismos con ese proceso, con el proceso de ebullición, así que no es necesario el alcohol. Y además el alcohol alteraría los alimentos. Podría ser de buena o mala manera, nos podría alterar los alimentos, así que no es necesario. Permíteme un momentito, Paul, la palabra y disculpa que te corte. Acabo de ver una pregunta sumamente interesante de Viviana Holguín. Viviana nos dice, ¿es correcto realizar aceite ahumado con carbón directamente para darle el toque ahumado, me imagino, a un aceite, a una preparación de conserva? Yo te diría que más bien utilicemos algún agente de humo que permita darte una característica apropiada. Por ejemplo, había otro comentario de algún compañero que no logré verle el nombre, pero nos decía utilizar la sal ahumada. Claro que sí, hay sal ahumada. En Estados Unidos es muy popular y la utilizan para este tipo de los barbecues, que es muy popular en Estados Unidos. Entonces, lo que puedes hacer es utilizar aceite, un poquito de sal ahumada y darle la característica ya a la preparación. También hay una pregunta que dice, ¿qué tipo de aceite? Y ahí nos da algunas marcas de aceites. Miren, es fundamental tratar de utilizar un aceite vegetal neutro que no tenga mayor característica para que más bien el ingrediente que ustedes le coloquen sea el que dé el sabor y el aroma. No es recomendable utilizar aceites fuertes como el de oliva, porque este aceite ya tiene esa característica de oliva. Entonces, muy difícilmente van a obtener un sabor o un olor o aroma a otro producto. Wilson nos pregunta, buenas noches, chef. ¿Cuánto tiempo es el recomendable para realizar las especies? ¿Cuál es el tiempo? Perdón. ¿Cuál es el tiempo recomendable para realizar las especies? ¿A qué se refiere la pregunta? No está clara la pregunta. ¿Una especie? Ya. Nos pregunta Lorena, ¿qué tiempo debe dejarse en aceite, sea romero o tomillo, para poder usarlos? Ya, bueno, nosotros en este proceso de los aceites, bueno, yo he estado practicando bastante, ¿no? Porque tengo un pequeño proyecto, quiero sacar ese tipo de aceites saborizados para venderlo. Y yo lo que hago es, no sé si me siguieron dentro del proceso, elevar la temperatura a 60 grados. El aceite junto a la especia que se quiera sacar el sabor, elevarlo a 60 grados y dejarlo enfriar. Al momento que nosotros elevamos esa temperatura, el alimento o la especia, sea romero, tomillo, ají, ajo, lo que ustedes deseen, va a empezar a soltar su sabor. Así que al momento que nosotros hacemos eso, ya podemos utilizar el aceite saborizado, pero si no llevamos ese proceso, sí es bueno que repose por lo menos unos 3 días como mínimo esa especia para aromatizar el aceite. Así que tenemos las dos maneras, elevando un poco la temperatura o solo dejando reposar dentro del aceite. Así que ustedes pueden decidir. Déjenme ver si es que tengo una fotito de los aceites que he hecho. Hasta eso sigamos con las preguntas. Si le encuentro la fotito ya les indico, ¿ya? Nos pregunta Roberto, ¿cómo puedo conservar el jugo de limón? Ya que en esta crisis sanitaria es lo que más se consume, pero asimismo se maduran rápido los limones. Ya, ahí sí podríamos utilizar la congelación y si, por ejemplo, digámoslo así, esto algunos amigos me han aconsejado,
Yo no, una sola vez lo hice cuando utilicé limón y jugo de naranja para una barra de cócteles. Lo que hice pues fue agregarle agua tónica y durante toda la noche y un poco que me sobraste el siguiente día, no alteró el aspecto del limón. Pero es importante que nosotros podamos, preferible congelar en este caso. Hacemos el jugo, sacamos el jugo de la naranja, del limón y lo congelamos, que sería una manera mucho más práctica porque el limón generalmente se hace amargo y es feo nosotros consumir, qué sé yo, una limonada con ese amargo, no es muy aconsejable. Entonces, lo más recomendable sería congelarlo, el zumo. Mira, perdón que les interrumpa mientras Juanito busca la fotografía que nos quiere indicar. Pueden hacer algo tan fácil como lo siguiente, que en muchos establecimientos gastronómicos lo desarrollamos. Un limón ustedes lo pelan tratando de sacar hasta la pulpa blanca, que no quede la pulpa blanca, que queden los cristales de limón limpios, ¿cierto? Entonces, quitada la corteza y la parte blanca, dejamos solo el limón cristalizado. A ese limón, congélenle, sin sacar el zumo. Congélenle directamente y cada vez que quieran hacer una limonada, sacan ese limoncito, lo ponen en la licuadora, adicionan agua, azúcar, licúan y tienen una exquisita limonada perfectamente con el sabor ideal y directamente ya con un poco de frío, o sea, de hielo, porque el limoncito estuvo congelado. Una pregunta que nos realizan, mi querido chef, si la naranja también se puede hacer de la misma manera que indicas de limón. Perfectamente similar, no tiene ningún tipo de alteración. Ustedes pelen, ojo, que acabo de decir que la tienen que pelar la cáscara y la parte blanca. ¿Por qué la parte blanca? La parte blanca es la que el momento de licuar hace amargo a la limonada o a la naranjada. Entonces tienen que pelar hasta que asome el cristal de los gajos del limón o de la naranja. Una vez que está eso, si quieren porcionarle, el limón es grande, partan en dos o si no, entero. Lo congelan y cada vez que lo vayan a utilizar, sacan congelado, licuadora, azúcar, agua, licúan y me cuentan. Este tip se va a viralizar, amigo Eddie, porque Willy Montalvo nos pregunta, ¿ese limón se puede congelar en funda? Sí, sí, por supuesto, tiene que estar aislado. Tiene que estar aislado. Por favor, hay que tener mucho cuidado con el tipo de funda que ustedes están utilizando para almacenar. Hay que tomar en cuenta que el plástico viene del petróleo, ¿sí? Y cuando nosotros utilizamos fundas que no son apropiadas para alimentos, estamos generando una contaminación. Entonces, mucho cuidado con eso. Debemos utilizar fundas, ahí se consiguen fundas apropiadas para alimentos, ¿sí? Nachito, me pasaste algunas fotos. ¿Necesitas un en Porfa, especial de esas? abriendo. ¿Cuáles necesitas? Entonces ¿Todas? ahí vamos a ver el proceso. Sí, ábreles para Vamos a irles ver. pasando poquito a poquito Vamos a que ver, les ya. vean las cosas. Entonces estas fotos es las que yo he hecho el proceso para aromatizar los aceites. Sí, tengo tres variedades que son las que ya están hechas. Tenemos ajo, ají y romero, que son las más básicas, pero también yo utilizo el aceite de albahaca, que es bastante bueno, y lo embotello para una buena conservación. Los elementos ahí están esterilizados. Como pueden ver, ahí tenemos ya en dos presentaciones, que sería la grande de 200 mililitros y las pequeñas como muestras, ¿sí? Entonces, así es como yo lo he hecho. Yo sí les debo la temperatura a 60 grados centígrados, ya el aceite con la especia que yo quiera aromatizar, y de una vez lo bajo ya dentro del empaque, ¿sí? Entonces ese sería el proceso, pero más o menos así queda, absorbe el aceite. Como ven, el aceite de ají se hizo hasta, cambió un poco de color y nos aporta bastante sabor al momento. Yo con esto sello las carnes, hago pan de ajo y un montón de cosas, así que algo que pueden hacer ustedes en su casa. Listo. Tenemos ahí, sería fundas. La última pregunta de esta noche, lo que nos comenta Roberto, dice, ¿sería fundas grado alimentario? ¿Dónde conseguimos este tipo de fundas? A ver,
para recomendarles, dentro de los establecimientos, supermercados, hablemos así, hay las Ziploc, que son fundas apropiadas para almacenar alimentos. Exclusivamente se las utiliza para lo que es sándwiches, para lo que es vegetales y todo ese tipo de cosas. Directamente les voy a dar las que no las pueden utilizar. Esas fundas que vienen en rollo de color blanco, no transparente, de color blanco, las venden en rollo, ¿sí? Esas fundas tienen mucho residuo de petróleo. Es así que si alguno de ustedes tiene una panadería, una tienda, algo, y las cuelgan en los soportes y cada vez que arrancan en la parte de atrás van a poder ver que se forma una superficie negra, polvo negro. Eso es petróleo. Eso es de la cocción del plástico al elaborar la funda. Entonces, esa es una toxina que el momento que ustedes enfundan o utilizan mal todavía para calentar alimentos, porque muchas veces cogen una funda, ponen un poco de arroz y lo meten al microondas, o papa, o no sé, cualquier otra cosa. Entonces, ese tipo de instrumentos no lo pueden hacer porque lo que están haciendo es contaminando a su familia. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en este tipo de procedimientos. Yo creo que esos son capítulos del curso de administrador de restaurante en el primer capítulo de Sanitation. Ahí van a poder aprender muchas cosas de estas y por eso es que les reiteramos que no se pierdan el curso porque es un curso que les va a ayudar mucho en su vida diaria, no como profesionales, sino en su vida diaria y a la vez aquellas personas que están al mando de una cocina o de un comedor. Listo, mis queridos Chef, amigos. perdón que me meta en... Un segundito, por favor. Recordemos que es para el tema del chat, mis queridos amigos, las preguntas. Perdóname, Alex, por haberte silenciado. En realidad es nada más por un temita de tiempo que se nos ha estado cortando. Sí, recordemos que el día de mañana también tenemos la posibilidad para poder hacer otro tipo de preguntas. Les solicitamos ingresar puntualmente justo a las 8 en punto para poder topar temas de la conferencia de hoy. Discúlpame inmensamente, Alex, por haberte cortado, mi hermano. Sería bueno que, Alex, por favor, dejes tu pregunta en el chat y será la primera que nosotros tratemos el día de mañana. Así podemos salvaguardar tu inquietud. Por favor, hazlo y la vamos a tomar en Alex, cuenta. Al grupo, envíame. Ustedes pueden escribirme a mí directamente en el grupo. Envíame, yo se la hago llegar a Juanito, a Eddie, para que la puedan contestar y les mando al grupo. También hubo gente que me indicaba que se les ha cortado la conexión cuando subí la foto de que me pidió subir Edison. Les voy a mandar las fotos de que me pasó Edison y que me pasó Juanito al grupo de WhatsApp. Chicos, les agradezco mucho en esta noche por habernos acompañado. El día de mañana a las 8 de la noche nos volvemos a ver. Mil disculpas con la plataforma, tenemos un pequeño problema realmente. Me acaban de, hoy en la mañana me confirmaron que hay un problema desde el servidor. Mucha gente me escribió en la mañana que no pudo ingresar, inclusive Emprendedor de Emprendedores. Efectivamente, yo lo probé, es así, y nuestro proveedor del hosting nos indica que hasta mañana máximo ya lo resuelve. Por eso hoy me permití mandarles la documentación por el grupo de WhatsApp para la gente que tenga, ¿sí? No sé por qué estamos con una demora en la plataforma, eso nos están solucionando, sí, porque justo Dianita, que ha estado en los anteriores cursos, también me está diciendo que hoy he intentado entrar y está un poco mala la conexión. Efectivamente pasa algo, no sabemos por qué es. Les agradecemos mucho, chicos, a todos ustedes. Voy a parar en este momento, por favor, la grabación.